Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por acompañarnos. La pregunta que les hacemos esta noche para iniciar el debate en nuestra cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37, es por supuesto cuáles son las opiniones que tienen con respecto al discurso pronunciado por el presidente Medina en el marco de la 71ª Asamblea General de Naciones Unidas. El marco de la 71ª Asamblea era la crisis de los refugiados. Muchos de los presidentes abordaron esta materia, incluso, por ejemplo, Argentina se dispuso a que su país recibiera una cantidad de refugiados, y hay varias consideraciones al respecto. Yo hubiese pensado que a lo mejor Danilo Medina hablaría de la situación particular de la República Dominicana, con casos que han sido particularmente tocados en escenarios internacionales, como por ejemplo el tema de los migrantes ilegales de Haití, y no solamente de Haití, sino también de otros países. Pero no, eso no estuvo en su discurso. ¿Por qué creen ustedes que no lo tocó? Podemos iniciar por allí si quieren. Yo creo que el compañero presidente Danilo Medina, aparte de que el tiempo es limitado, y aún así él se tomó 15 minutos, un discurso que yo creo que para hacer un periodo relativamente corto, tocó varios temas, sí, y ya hemos mencionado cuáles temas él tocó. Sin embargo, el tema que tú mencionas de los refugiados es importante, pero también hay otros temas importantes, como el tema de la paz, hoy que se celebra precisamente el Día de la Paz, y vimos como el discurso de Colombia, que también hizo mención a este tema tan importante. De manera que yo creo que es un tema quizás de tiempo, que se le limita en un escenario como este, pero además el compañero presidente Danilo Medina ha hecho hincapié en puntos neurálgicos que la sociedad hoy en día tienen como problemáticos. Y entendemos, digamos a grande rasgo, que se tocaron los puntos más importantes que hoy en día como nación sufrimos, y por supuesto la parte de la vulnerabilidad que tenemos los dominicanos por ser un país en vía de desarrollo nos afecta no solamente en la producción, sino también en la importación. Hoy en día vemos como el comercio, como decía él, está quizás tocado por el subsidio. O sea, no podemos competir con un país como Norteamérica porque tiene un subsidio demasiado elevado. El caso también de Europa por igual. De manera que hay muchos temas que tenemos que ir trabajando, y como sociedad en vía de desarrollo debemos trabajar y sobre todo enfocarnos en la producción local para que le demos garantía a los productores locales y bajemos un poco lo que es la importación en la República Dominicana. Hay un tema también que trató el presidente Danilo Medina en su discurso, y es el tema de los países latinoamericanos, de las 2 décadas de crecimiento económico que hubo y que permitió que todo el mundo pensara que ya, como muchos países tenían millones de ciudadanos que habían salido de la pobreza, que eso se iba a mantener, y hablaba de unas expectativas con respecto a eso. Y también señalaba que eso no era sostenible, ¿verdad?, en el tiempo, porque la verdad es que hemos visto cómo muchas economías han colapsado. Habló del tema de Venezuela, planteando, y de Siria, hablando definitivamente del que tienen que ponerse de acuerdo porque está afectando a millones de ciudadanos de estos países que están cada vez más pobres, y eso es una realidad que todo el mundo ve. Lo que está pasando en Venezuela, que no hay ni siquiera los productos básicos, es grave, es crítico, y está pasando en otros países también con el tema migratorio, que fue el tema que abarcaron muchos de los signatarios que participaron en esta cumbre anual que celebra la Organización de Naciones Unidas. En el mismo momento en donde se habla de los mercados, de la exportación, se habla de los subsidios, pero también se habla de políticas encaminadas a fortalecer, como ha dicho Guadalupe, como tú muy mismo has señalado, de fortalecer el aparato productivo local. ¿Cuáles son las políticas que tiene para llevarlo al escenario local? Porque lo que usted dice es el reflejo de lo que usted hace. Y como quiera que sea, aun cuando hay que dar un discurso para lucirse en un escenario como ese, porque la verdad sea dicha, usted no puede decir una cosa allá y hacer otra aquí, o pensar que solamente es otro país. Usted habla de subsidio, bueno, pero es que usted tiene que proteger a su aparato productivo local. Y no está mal que los demás lo protejan, lo que usted tiene que proteger es el suyo. ¿Cómo es posible que hoy por hoy el mercado avícola en la República Dominicana esté colapsado, esté quebrado, esté el pollo por 6 pesos por debajo del precio de producción, y cómo otros mercados se han extinguido solamente por los subsidios o por los permisos de importación que se hacen y que lesionan al productor local? Entonces todo eso hay que llevarlo. Es muy bien que se haga, y yo estoy de acuerdo contigo, Beni, que se haga un discurso para lucirse, la verdad, como país. Y muy bien que el presidente Danilo Medina, que luce mucho más habilidades histriónicas y mucho más desenvolvimiento del que lo habíamos visto en otras ocasiones, pero eso no quiere decir que yo diga una cosa como tiene acostumbrado
los gobernantes PLDistas, y usted aquí ejerza otra política muy distinta de la que usted quiere plantearle al mundo que es como país. Sí, yo me referí en inicio a que me pareció un discurso acertado en la forma y también en el fondo. Hice hincapié en que ciertas diferencias desde el punto de vista ideológico me distanciaban para abrazar en pleno el discurso. Yo tengo una forma de ver el Estado, sobre todo la parte referida a paliar la pobreza, de un modo y un modelo distinto. Más, quiero volver a la parte referida a los aciertos. Señores, el concepto de migrar un tejido importante de la sociedad hacia una parte más elevada de la pirámide social es correcto. El concepto de sellar la involución social de todas esas personas que pretenden o que pretendemos todos de que puedan ascender socialmente sin vuelta atrás es un concepto correctísimo. En adición a ello, el presidente trata con propiedad el tema del hambre, de la producción local y extranjera. Pero pienso que el presidente utilizó el escenario para subrayar y abogar por un trato equitativo de las reglas del juego, sin desmedro de que países que tengan capacidad mayor que las nuestras o que países análogos a nosotros. Políticas claras. No, más que políticas claras, exigir, abogar, porque sin desmedro del tamaño y el peso específico de las potencias, podamos tener relaciones biunívocas reales, no que hayan imposiciones bilaterales. Y esto juega un papel importantísimo a la hora de ventilar internacionalmente dichas inconsistencias, porque para nadie es un secreto, señores, que las potencias de mayor solera mundialmente no necesariamente nos tratan con justicia a nosotros. Y no hablo de República Dominicana como una víctima, hablo de países del corte nuestro. Coincido absolutamente con lo que dice Gianilda de que parte de la protección al aparato productivo es exigir hacia afuera que hayan condiciones análogas, pero también granjear hacia lo interno escenarios que permitan que nuestros productores puedan a su vez competir mínimamente más allá de los esquemas fiscales. En adición a ello, señores, yo no pienso igual que Hamlet, yo pienso que el presidente obvió el tema haitiano de manera clara, porque esto es un tema capital, el tema de los refugiados, es un tema capital para la República Dominicana. Y yo pienso que más allá de grupos de coríferos que siguen atizando donde no hay debate en materia ni de refugiados ni de apatridia en función del Estado de Derecho que impera, es política de Estado, no de un gobierno, del Estado dominicano, dejar a un lado esos roces que otrora existieron. A partir de la sentencia 168-13 y del plan de regularización, el Estado dominicano ha decidido dejar a un lado esos temas. ¿Por qué? Porque teóricamente hemos cumplido con la parte interna y hemos dado un poco de aliciente, un bálsamo de tranquilidad a la comunidad internacional que reclamaba algunos niveles de transparencia. Más que de transparencia, de diafanidad, porque no creo que había una intención malsana en el tema haitiano. Yo pienso que lo que ha hecho el presidente es obviarlo, y la muestra más fehaciente de ello es que inmediatamente después del discurso fue y se reunió con la encargada de los asuntos de apatridia de las Naciones Unidas. Bueno, a mí me parece que los presidentes en la Asamblea de Naciones Unidas, cada uno aborda el tema que lleva en su agenda de país. Y quiero decir esto porque, por ejemplo, China habló del desarrollo sustentable. Evo Morales habló del tema de la sequía en Bolivia, uno de los peores años en términos de sequía. Pero tenemos que el caso de la presidenta Michelle Bachelet habló de colocar el tema de
su agenda de género en la Asamblea de las Naciones Unidas. Me parece que todos estos temas, cuando los presidentes y las presidentas de los países los colocan en la Asamblea General, es justamente de cómo un tema central, que en este caso era el tema de los refugiados, es un tema que se convierte en un tema transversal, porque en definitiva todos estos temas tocados por diferentes presidentes tienen que ver con el tema que no es un tema de un país, es un tema global, el tema hoy día de los desplazamientos, y que fundamentalmente en el caso europeo estamos teniendo grandes poblaciones que están pasando a ser poblaciones refugiadas, y eso tiene que ver con un tema de género, pero tiene que ver con un tema económico, tiene que ver con un tema de lucha contra el hambre, tiene que ver con un tema de producción, como fue tocado también. Y entonces tenemos que ver justamente cómo ese conjunto de discursos planteados en la Asamblea General de las Naciones Unidas puede contribuir para tomar medidas que realmente contribuyan a una mirada justa entre los países en términos de comercio, pero también a una mirada digna de respeto a las personas cuando tienen que salir de sus países, porque en estos países no están teniendo las condiciones para mantenerse, y muchas veces son o condiciones de guerra o condiciones también de hambre o de condiciones de falta de trabajo, de oportunidad para poder mantenerse en sus países. Yo quisiera hacer una precisión. Me parece que en el caso de República Dominicana no estamos hablando de tener una población de refugiados importantes, sino que nosotros lo que tenemos como Estado es que abordar un tema de política migratoria con respecto a la relación con Haití, porque los haitianos que vienen a República Dominicana no vienen en condición de refugiados, vienen en condición de personas que andan buscando un trabajo, como ocurre en muchos de los países. Los dominicanos, movilidad social por carácter económico. Los dominicanos vamos a Puerto Rico, vamos a Europa en búsqueda de trabajo, y no son refugiados, son migrantes que andan en busca de esa situación. Entonces esperamos que estos discursos puedan conllevar a que las Naciones Unidas tome resoluciones que realmente coloquen el tema en la agenda de los países, y que cada uno de los países pueda tomar medidas que realmente contribuyan a que las personas no tengan que refugiarse, no tengan que salir de sus países, sino que tengan las condiciones para una vida digna, de respeto, pero también de bienestar. Yo quisiera, antes de concluir el tema, una parte que el presidente abordó y que nosotros no hemos analizado concretamente, y es la movilidad social, como muy bien ha dicho Guadalupe, que es parte del esquema. El presidente habló de unos pobres que están como en un limbo en cuanto a clase social, y que se hace vulnerable. Y la palabra vulnerabilidad lo planteó a mi juicio, porque localmente nosotros, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno con la tarjeta de solidaridad, los programas sociales, la asistencia social, más de 3 millones de dominicanos beneficiarios de los programas sociales, no podemos decir estadísticamente que tenemos más clase media. Al contrario, la clase media ha disminuido y los pobres no salen de la pobreza. Y él los coloca como en ese limbo social, que ni son pobres ni son clase media, que hay que estarlo empujando. Y yo insisto en que eso es una justificación para nosotros ese gasto social que se hace no se convierta en una inversión social, en cuanto no contribuye a un desarrollo humano. Entonces, es que hay que convertir esa inversión en desarrollo. Mientras no la convirtamos, esa gente no va a salir de esa pobreza. Usted podrá decir que tiene un subsidio, pero si usted, entre los 6 subsidios que usted tiene, los 6 programas sociales, no llega a 2.000 pesos en todos los beneficios que hace, y la canasta familiar está en casi 15 o 20 mil pesos de acuerdo al Banco Central, entonces usted no puede decir que ha salido de la pobreza. Y yo creo que un poco para justificar ese limbo en el que se encuentran esos programas sociales es que él plantea eso. Repito, estoy de acuerdo con
Guadalupe, de que cada país lleva su agenda, lo que quiere decir, lo que tiene en carpeta o lo que quiere vender. Creo también, como decía Monchi, que el presidente no iba a llevar un tema que ha sido conflictivo en el seno de los organismos internacionales, como es la migración. Yo mismo no voy a poner ese tema. Si se lo hubieran puesto, me imagino que hubiera ocasionado una respuesta, como la ocasionó en otras asambleas, pero él mismo y correrse no iba a el riesgo el también tema. hasta de equivocarse Claro que sea, en el no iba a abordaje, llevar por el Dios. tema él mismo, o sea, que hubiera sido un error plantearlo, a mi juicio. Sí, yo pienso que es demasiado cándido que planteemos el tema con una simple definición de lo que es un refugiado o no para el respecto. Señores, hablando de Vargas Llosa, ¿a ustedes se le olvidó ya que un señor de la descendencia del honorabilísimo escritor era el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿verdad? Y que hubo intentos importantísimos, exigencia de que fuera desplazado de su puesto, de que una parte importante, tal vez la más importante desde el punto de vista numérico de la sociedad, exigía y sentía que su presencia acá tenía un fin ulterior, que era la de equiparar a los refugiados con los migrantes ilegales haitianos. Porque ya ni siquiera en muchas ocasiones se planteó el tema de hacer un crossover directo entre migrantes ilegales y refugiados, dejando de por medio hasta los apátridas. Pero también recuerdo que en los últimos 20 o 25 años de la nación, en por lo menos 5 o 6 ocasiones, se ha planteado que en las fronteras se establezcan o se puedan erigir campos de refugiados haitianos por la violencia, por los problemas económicos, intentando elongar, darle elasticidad a la crisis haitiana y equiparándola a una apatridia inexistente a partir de la sentencia 168-13, porque previo a ella podíamos discutir lo que queramos. Después de ella no hay espacio para la discusión, sobre todo para quienes ostentan poderes públicos, porque la Constitución es muy clara. Yo pienso, insisto y con ello concluyo, que es demasiado cándido establecer única y exclusivamente, decir, no, yo pienso que todos los que tenemos un poquito de formación en esto sabemos que ni por asomo el drama haitiano se asemeja a lo que es un refugiado. Ahora, de que han habido aprestos, intentos, de que ha habido mucho más que intención de equiparar ambos conceptos, es casi hasta distorsionar la verdad histórica de lo que ha ocurrido en el país. Bueno, a mí me gustaría... Perdón, después del sismo que hubo en Haití, se pudiera decir que sí, que tuviéramos tener alguna característica de refugio, porque la verdad que mucha gente emigró a partir de ese evento catastrófico en Haití. Pero la verdad es que, como dice Guadalupe, el tema no es de refugiados aquí. Es una movilidad social, la gente viene aquí. Por supuesto que no es de refugiados. Mayor posibilidad económica como migramos muchísimo. Que colocáramos realmente en la agenda de Naciones Unidas la imagen del niño sirio que murió en las aguas llegando en aquel barco. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Entonces, esos son los niños y las niñas que no queremos que existan en ninguna parte del mundo. Y las filas porque de gente justamente porque lo que queremos es que el mundo tenga condiciones de justicia. Y para eso es fundamental que los países en espacios como las Naciones Unidas tomen decisiones que realmente conlleven a que las políticas comerciales no sean para beneficiar a unos sectores o para beneficiar a los países más ricos, sino que pensemos en un tema de justicia y de justicia global. Es que el elemento, perdón, Catherine, yo termino, sí. El elemento fundamental sine qua non de lo que es un refugiado es el temor, señores, no es la pobreza, no es la religión, no es la necesidad, no es el temor, un temor fundado de ser perseguido por temas étnicos, religiosos, económicos, políticos, pero no es ser pobre. Eso es un drama social muy, muy fuerte, pero el concepto no aplica. Miren, ya que estamos hablando del tema de los migrantes en estado irregular, también un poco de los refugiados, vean ustedes lo que ha ocurrido hoy. No vamos a ir a pausa comercial porque además los temas en cierta medida se relacionan. El coordinador nacional de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, calificó
Calificó como un acto de ingratitud las declaraciones de Juliana de Guiz de que defensores de derechos humanos se lucraron a sus costillas. Ella señaló que fue escogida como un símbolo de lucha contra injusticias y lamentó que ella haya querido lucrarse. En todo caso, vamos a escuchar lo que dijo Charpentier. Nosotros lo que hicimos nuestro papel, hicimos nuestro papel. A través de ella o a través de otra persona, la íbamos a hacer como quiera. Aquí nadie se ha quedado con dinero. Las agencias internacionales no dan dinero así. Es para actividades puntuales. Bueno, en todo caso, recuerden de Guiz Pierre se convirtió en un símbolo de crítica a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Ella arremetió contra los que la apoyaron en principio durante su lucha. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Vamos directo al debate. Yo creo que ahí lo que ha habido quizás... ¿Ustedes creen que se lucraron? Yo creo que ella lo que se está victimizando por varias cosas. Primero, ella entiende de que en su momento ella estuvo quizás una euforia, ¿no? De que el tema, por ella se habían dado una situación compleja en la República Dominicana y de hecho el Tribunal Constitucional se vio la necesidad de evacuar una sentencia que ya todos conocemos su historia. Pero fíjense que es lo que yo creo que ella ha hecho. Ella lo que está diciendo es que hay una situación difícil, ¿no? Y evidentemente ella se la ha incapacitado, ni siquiera ha podido trabajar, porque nadie le da trabajo, aunque ya tiene su documento, nadie le da trabajo. Es decir, que ella está acusando a que personas se lucraban, pero sin embargo ella no ha presentado una sola prueba. O sea, me gustaría que ella presentara pruebas, como dicen los abogados, mi hermano Monchi. O sea, para usted poder decir que usted ha sido víctima de algo, usted tiene que presentar las pruebas. Y sin embargo, ella no ha presentado ningún tipo de prueba. De manera que yo creo que ella lo que está tratando quizás de victimizarse una vez más. Y entiendo yo que no ha habido ningún tipo de lucro, porque, o sea, ¿qué lucro puede haber? Sin embargo, el país tuvo un gasto a raíz de esto, porque el único, yo lo decía en varias ocasiones, y lo he dicho aquí mismo, que el único país, sin temor a equivocarme, que ha elaborado un plan de regularización sin ningún costo para el ciudadano es la República Dominicana. Sin embargo, Haití era el que ponía trabas a los propios haitianos que no emitían los documentos que necesitaban para poderse regularizar el país. De manera que la República Dominicana ha sido benevolente, ha colaborado bastante con el caso y creo que la señora en cuestión lo que ha hecho es tratar de victimizarse y ella debe presentar pruebas si entiende que ha habido un uso inadecuado o que se han beneficiado de su estatus en el caso que ella ha mencionado en el día de hoy. Miren, señores, indiscutiblemente Juliana fue el símbolo de la lucha contra esa sentencia y fue ella la protagonista de la sentencia. Entonces lo que ella ha dicho es, bueno, a mí me han dejado sola, ustedes mientras estaban, el lucro no tiene que ser económico necesariamente, ustedes estaban lucrando porque estaban todos los días en primera plana con respecto a este tema. Ahora yo tengo un documento, se impugnó, se demandó la nulidad, está pendiente de una sentencia, yo no puedo declarar a mis hijos, yo no puedo trabajar porque está impugnada, entonces ustedes lo han dejado solo, ya no hay protagonismo, ya no hay primeras planas. Yo quisiera entenderla, porque hay que ponerse en el zapato del otro para tú poder entender. Yo no creo que fuera en contra del gobierno, porque al contrario, ellos eran los que estaban en contra del Estado, porque estaban defendiendo a Juliana. Lo que yo sí pienso es que ella está en un drama y está de nuevo demandando, poniendo el tema sobre el tapete. No ha podido declarar a sus 4 hijos, y esa es la verdad, porque según se informó y según las declaraciones de ella, está pendiente de fallo una demanda de nulidad de su caso en un tribunal de la provincia de Monteplata. Entonces, eso es básico. Si usted no puede todavía, o sea, ella lo que está diciendo, señores, este caso no se ha resuelto. Yo no tengo nada todavía. No podemos sacarlo de la opinión pública. Ya ustedes no quieren hablar de esto, no, pero yo no he resuelto nada todavía. Y yo creo que tenemos que poner nuestra mirada, porque es muy fácil decir, que Juliana esto y que Juliana aquello, pero cuando usted tiene cuatro hijos, que no lo ha podido declarar, que tiene una lucha, que usted fue que la abanderó y que no ha podido tener resultados, se supone que usted no ha llegado todavía a la meta, ella tiene que seguir su lucha. Yo lo veo muy lógico desde el punto de vista de ella que la siga manteniendo. Bueno, yo creo que Juliana realmente colocar su caso cuando ella solicitó, y ella había sido asesorada por organizaciones que luchan por los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros, en este caso de haitianos, y como el caso de Juliana, hay cientos de dominicanos que tienen que resolver su situación. Yo creo que hay que esperar a ver un poco qué fue lo que ella quiso transmitir con la declaración,
¿por qué se le da una primera página en el día de hoy, justamente coincidiendo con Exacto. la Asamblea de las Naciones Unidas y con el tema de los refugiados que se va a colocar allá? Ahora, yo creo que lo más importante es que hay que garantizar que el Estado dominicano concluya el proceso tanto de Juliana como de muchos, más de 100.000, 200.000 dominicanos que están en la misma situación de ella y que tienen que tener su documento de identidad para que no pasen a ser personas que tienen sus vidas suspendidas. Cuando a un dominicano descendiente de extranjero no se le entrega su acta de nacimiento o su cédula, esa persona, ese joven, no tiene derecho a estudiar, a trabajar, a inscribirse en la universidad, a sacar pasaporte. Entonces, lo que tenemos es que darle un enfoque de derechos y que ella tiene todo el derecho de seguir con su lucha. No creo yo que ninguna de las organizaciones que en ese momento la acompañaron y siguen acompañando a cientos de personas en el caso de ella quisieran lucrarse en términos económicos, sino que es una lucha y es un proceso que tiene que seguir el acompañamiento de las organizaciones. Monchis. Sí. Se dice por ahí que el que sabe, sabe y el que no escucha. El que sabe, sabe y el que no escucha. Señores, tal vez los hijos de esa señora pudieran ser refugiados en caso de que haya una persecución en contra de ella. En un conflicto de otorgar la nacionalidad a alguien, no existe espacio para los refugiados. Pero particularmente como yo no soy ni ventrílocuo, ni soy intérprete, sino yo lo que soy abogado y político, yo me refiero a los hechos que conozco, a los hechos que puedo manejar con algún nivel de precisión, razón por la cual ponerme a especular de si hubo gente que se lucró o no, yo no sé. A mí me parece, y coincido tal vez un poco con lo que dice Hamlet, que cuando se acusa a alguien sin tener pruebas, se cae o en la calumnia o en el juicio de valor. Y yo no quiero caer en ninguno de esos dos escenarios. Ahora, lo que yo sí sé es que se mueve dinero, se mueve mucho dinero en las agencias internacionales. Se mueve muchísimo dinero para poner sobre el tapete temas. Se mueve muchísimo dinero para estructurar planes para que esas agencias internacionales puedan darle espacio en la sociedad a lo que ellos consideran que es conveniente para sus intereses. No, yo no estoy dando razón, yo he dicho que se mueve dinero. No se mueve dinero. ¿Y quién lo movió? No, perdóname, Yanira. Ella dice que hay lucro, que se lucraron con su caso. Yo no sé si eso es cierto. ¿Y ese dinero a quién es que se le da? No, porque una cosa... Pero no, perdóname. El lucro no necesariamente debe ser económico, como tú No, y aunque sea económico, perdón. No, porque si hay perdón. recibir. Yo sí conozco lo que es AID, por ejemplo, USAID. Y eso no tiene nada que ver con lucrarse, y mucho menos de manera espuria. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de programas y proyectos que se emprenden en función que se emprenden. Lo de financiar tiene un concepto comercial, mercurial, y no necesariamente es así, Yanilda. Puede tener vocación política, cultural, social, como también pudiera ser con vocación comercial, que no tiene nada de malo. Lo que yo estoy diciendo es que evidentemente, si usted lanza una acusación, so pena de quedar como un canta mañana, si le piden que lo demuestre, tiene que hacerlo. Y no es un tema que es necesariamente legal, trasvasa el plano eminentemente legal, en la parte fáctica. Ahora, yo no he dicho que eso no es cierto. Pero que lo demuestre. Lo que yo ni siquiera se lo estoy pidiendo, que para yo referirme a ello, de que hubo un lucro, tengo que ver alguna prueba. Pero también el país que una vez por todas también concluya con el tema de Juliana. Es que el país, para salir del tema ya, porque ya estamos hartos ya de Juliana. Estamos cansados de esa vaina ya. Tenemos que despedir el programa de esta noche, chicos. Yo les agradezco mucho Don Félix, que nos hayan acompañado. Félix Victorino está listo para el resumen final, amigo.